Operando con procedimientos almacenados. Vamos a realizar operaciones con procedimientos almacenados. Bien, podemos utilizar las sentencias insert para insertar datos, para insertar registros, update para actualizar y delete para eliminar registros. Entonces vamos a utilizar estas tres operaciones para poder crear procedimientos almacenados que permitan trabajar con estas tres operaciones sobre los registros. Entonces, para que ver la parte práctica, nos vamos a ir a SQL y vamos a ir trabajando con nuestras bases de datos que ya las tenemos, ¿no? Bien, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un procedimiento almacenado para insertar un registro en una base de datos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a crear una base de datos, vamos a insertar o vamos a crear una tabla y luego vamos a insertar el registro, ¿no? Esa sería la manera más correcta de realizar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos con el nombre de procedimiento almacenado, pero para que no haya confusión le vamos a poner operaciones con procedimientos almacenados. Creamos esta base de datos, Create Database, ya lo tenemos creado, esa base de datos. Entonces verificamos si se ha creado, está aquí. Ahora vamos a entrar para trabajar sobre esa base de datos. La hemos creado con este nombre. Bien, entonces la utilizamos esa base de datos para trabajar sobre ella. Luego vamos a crear una tabla denominada estudiante en ese procedimiento almacenado, en esa base de datos que la hemos denominado operaciones en procedimientos almacenados. Vamos a crear una tabla simple, table, create table, y la tabla se va a llamar estudiante. Simplemente vamos a registrar nombre, edad y sexo. Creamos ese procedimiento, esa tabla en esa base de datos. Entonces actualizamos nuestra base de datos y vemos efectivamente si se ha creado la tabla. Ahí está la tabla que se creó, la tabla estudiante con nombre, edad y sexo. Bien, enseguida vamos a crear un procedimiento almacenado para registrar los datos de algún estudiante. Entonces creamos el procedimiento almacenado denominado registrar estudiantes. Como sabemos, create procedure, el nombre del procedimiento almacenado. Bien, en nuestra tabla tenemos 3 atributos. Si tuviéramos más, entonces acá vamos a crear variables para los 3 atributos porque vamos a crear un registro completo. En este caso, para los 3 atributos. Si tuviera 10 atributos en mi tabla, entonces tendría que crear 10 variables acá, ¿no? Entonces voy a crear una variable num con el mismo tipo de dato. Aquí variable 50, una variable ed de tipo entero y una variable sex que va a trabajar con el sexo, en el atributo sexo de la tabla estudiante y tiene el mismo tipo de dato que en la base de datos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a realizar para registrar? Bien, vamos a crear este procedimiento almacenado para registrar. La operación insert into
la utilizamos dentro de la tabla estudiante y los valores que se va a registrar dentro de esta tabla estudiante van a ser estas variables. En estas variables se van a enviar los datos. Estas variables son variables de tipo entrada que van a recibir el nombre, la edad, el sexo. Con esos datos se va a registrar el estudiante. Entonces ingresa aquí y va a registrar, va a insertar en la tabla esos valores que el usuario va a enviar, ¿no? Bueno, una vez creado este procedimiento almacenado, lo vamos a crear aquí y actualizamos. Vemos si se ha creado el procedimiento almacenado para registrar datos del estudiante. Si se ha creado el procedimiento almacenado, entonces la puedo utilizar. Voy a ejecutar de esta manera. Voy a ejecutar y voy a llamar al procedimiento almacenado registrar datos del estudiante. Y de acuerdo a lo que se ha definido en la tabla, de la misma manera y en el mismo orden trabajamos, voy a enviar Zulma Vázquez, que va a recibir el nombre, 22 años, que va a recibir en la variable y femenino. Y esto lo va a insertar en la tabla estudiante. En esta tabla estudiante, porque estamos trabajando con esa tabla, en la tabla estudiante. Entonces, vamos a ejecutar eso. Pero antes veremos, ¿no?, qué tiene la tabla estudiante. Está vacío. Cuando ejecuto el procedimiento almacenado, se va a ir registrando. Voy a ejecutar. Vuelvo a consultar si realmente se ha registrado. Si se ha registrado Zulma. Puedo y así ir registrando. Aquí puedo crear otro registro. Yo qué sé, digamos Raúl Roque. Tiene 40 años y es masculino. Masculino. Listo. Envío eso. Voy ejecutando, ¿no? El procedimiento almacenado para registrar ya existe y puedo utilizarlo para cualquier base de datos y para cualquier tabla. Lo ejecuto esto y voy verificando que realmente se va registrando en la base de datos, en la tabla que hemos creado, ¿no? Entonces, este procedimiento almacenado que vemos acá es un procedimiento almacenado que me permite registrar datos en una tabla, en este caso en la tabla estudiante. Bien, vamos a volver con otro video para eliminar cómo eliminamos registros.